Está María José Lubertino en comunicación con nosotros, quien precisamente fue directora del INADI. Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá te saludamos Zeta Orlando, también está Werner Pastor y está Melina Fleiderman, quien te está saludando. ¿Cómo están? Muy bien. Acá en la Facultad de Derecho, llegando. Bueno. Gracias. No, María José, bueno, contanos un poco cómo interpretás vos esto que dijo el vocero. Bueno, en primer lugar, lo que interpreto es que todo este tipo de elucubraciones, deseos que no tienen un correlato con los actos administrativos que hay que hacer cuando uno quiere tomar este tipo de decisiones, son más bien un distractivo, ¿no? Digamos, todos los días hay que alimentar con algún escándalo o con alguna cuestión que va a tener repercusión en los medios. Y un día es hostigar a Lali Espósito, otro día es pelearse con una periodista. Y bueno, hoy tocó al INADI. Ayer designaron, en el boletín oficial está publicado, la nueva interventora. Yo supongo que, por supuesto, como ha ocurrido con otras áreas del gobierno, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, la intención es esta, porque es un gobierno que cree que el Estado es una máquina para delinquir. Entonces, no me sorprende la decisión, pero en este caso, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo fue creado por ley, con el consenso de todas las fuerzas políticas. El Congreso Nacional tomó esta decisión, la organización impulsora y las organizaciones impulsoras fueron organizaciones de la sociedad civil. Es un área del Estado que se crea como un organismo descentralizado en la década del 90, después de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, con una fuerte presencia de todas las colectividades de las distintas religiones y de las distintas comunidades. De hecho, la presidencia del INADI, que yo tuve el honor de ejercer con el consenso de todas las fuerzas políticas, designada con el consenso de todos los bloques, pocas veces fue ejercido por un presidente, muchas veces fue ejercido por interventores o interventoras, pero cuando el organismo está pleno, hay una política de Estado que debe desarrollarse con el consenso de todas las fuerzas políticas. El plenario del INADI tiene una integración. Sí. Sobre esto, justamente usted como fue una de las... Sí, le escucho. Usted como fue justamente titular del INADI, le quiero consultar por las palabras de Adorni, que recién las comentaba Meli, de que forma parte de un grupo de organismos ineficientes o que no sirven para nada. Usted recién estaba describiendo la función del INADI. ¿Es ineficiente entonces, piensa usted? Bueno, a ver, en un país donde la principal causa de discriminación es la pobreza, los prejuicios vinculados con la pobreza, y donde hay 67% de pobres, me parece que la respuesta misma te la dan las estadísticas, la necesidad de un organismo de estas características. Cuando yo fui presidenta, fui invitada y consultada por los gobiernos de Francia, por el gobierno del Reino Unido, por el gobierno de México, porque ellos querían mejorar sus organismos en base a lo que estábamos haciendo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Puede haber gestiones más fructíferas, otras menos, pero cuando uno tiene el desafío de gobernar el Estado, tiene que mejorar y todo se puede hacer mejor. De hecho, yo envié un proyecto de ley. Le doy, Werner Bertot la saluda, ¿cómo le va? Le doy un argumento que es de los argumentos del gobierno. A ver, digo, ellos lo que dicen, por ejemplo, es había 7.000 expedientes sin cerrar, había 7.000 expedientes cuando llegamos que no tenían como marca de una ineficiencia. Lo digo porque es uno de los pocos datos concretos que aparecen en el comunicado que hace minutos sacó el Ministerio de Justicia. Bueno, cuando yo me fui del organismo, eso no era así. De hecho, hicimos una auditoría que la hizo Poder Ciudadano, que estaba en manos de Laura Alonso, que nadie puede dudar de que no pertenecemos a la misma tribu política, y fuimos felicitados por Poder Ciudadano en esa auditoría. Yo desconozco de las últimas gestiones, pero
deberían comunicarse con Greta Pena, que fue la última interventora, o con los anteriores para ver el estado de las causas. Es más, cuando asume Cunio Libarona, yo me comuniqué con él y me dijo, bueno, me comprometo, porque yo le dije que era un error anunciar que iban a cerrar las delegaciones provinciales. A mí me preocupaba su anuncio de cerrar las delegaciones provinciales y le expliqué por qué un organismo descentralizado tenía que tener delegaciones provinciales, porque muchas veces son los propios gobiernos provinciales los que cometen discriminación y no queríamos que el organismo dependiera de los gobiernos provinciales. Él me decía, si hacemos convenios con los gobiernos provinciales, pero me dijo, la ineficiencia, la cantidad de empleados, le digo, mira, vos podés mejorar todo se puede hacer mejor, todo se puede hacer más eficiente. Lo único importante es que tengas compromiso con la institución. Sí. Te hago una pregunta, ya que tenés ahí de fondo la Facultad de Derecho. Sí. Sé por hoy, por ejemplo, efectivamente el Congreso... no sé, se reúne y aprueba la derogación de esta ley que creó el INADI, porque es la única manera que se me ocurre puede avanzar esto que quiere el gobierno, y finalmente no va a existir más este instituto por las razones que le parecen al gobierno, pero no importa, no voy ahí. Y una persona X, un ciudadano cualquiera, sufre un acto de discriminación. ¿A dónde recurre? ¿A la justicia ordinaria? ¿Se movilizan estas causas o no? A ver, todo depende es que el INADI cumplía un rol que no tenía que ver solo con las causas. Cunio Libarona, cuando me habla, tiene una visión de un abogado que solamente litiga en el Estado, o litiga. Quienes trabajamos con una visión integral, holística, nos preocupábamos mucho más por las acciones del INADI en la educación, en la cultura, en el deporte, en el fútbol, que por los litigios, porque la lógica de pensar que la discriminación estructural y el racismo en la Argentina se resuelven con caso por caso, es una lógica del abogado que va con el expediente abajo del brazo, y nosotros tenemos una visión de la abogacía comunitaria, del acceso a la justicia con una perspectiva de derechos humanos, que es mucho más amplia. Entonces, en primer lugar te respondería, el otro gran déficit del Estado, que ya viene de arrastre de varios gobiernos, es que no está designado tampoco el defensor del pueblo de la nación, algo que venimos señalando, porque de alguna manera también la Defensoría del Pueblo de la Nación podría amparar estos casos que van a quedar, absorber estas temáticas, pero también es un organismo que está descabezado desde hace varios gobiernos. Entonces, tampoco existen los consensos entre las fuerzas políticas que durante varios gobiernos no se han puesto de acuerdo en designar defensor del pueblo de la nación, lo cual es mucho más grave aún, porque además el defensor del pueblo es un organismo creado por la Constitución Nacional en 1994. Entonces, van desguazando... Sí, y perdón, otra de las preguntas, perdón, también ustedes, chicos, si tienen alguna para hacerle. Se habla también de la cantidad de dinero que supuestamente se destina para los sueldos de las personas que componen el INADI. No sé cómo era en tu momento, pero acá se habla de más de 400 empleados y se hizo una cuenta como medio a grosso modo donde se estima que podrían estar cobrando alrededor de 2 millones de pesos. Cada uno de los que integran esto. Por un lado, la consulta es, entiendo que, como bien explicabas, es un organismo que funciona a nivel nacional, o sea que tiene que haber muchas dependencias del INADI, porque cuando uno piensa en una estructura que tiene 400 empleados, dice, bueno, por ahí efectivamente está superpoblada o hay mucha más gente de la que se necesita. Quiero conocer eso desde adentro. ¿Los sueldos eran importantes en tu época? ¿Estaba este volumen de gente trabajando también en tu época? ¿Cómo era? No, cuando yo entré había muy poca gente. Realmente nosotros hicimos crecer el INADI por la descentralización y por los programas y por todas las actividades que se hizo. Y lo más importante es que yo me fui del INADI convocando a concursos. Entonces, si alguien tiene duda sobre la competencia del personal, se convoca un concurso. Si hay personas o cargos o contratos no concursados, se concursan los cargos.
Yo recuerdo haber dejado abiertos los concursos, sé que en alguna otra etapa también hubo concursos, entonces los concursos son los que evalúan la idoneidad del personal y por supuesto yo no tengo idea cuántos son los sueldos que están cobrando ahora, yo no tengo relación con el Estado, no he formado parte ni del gobierno de Macri ni del gobierno de Alberto Fernández, así que estoy desconectada de la vida cotidiana del organismo, pero hay, digamos, los que trabajan en el INADI cobran igual que cobran los empleados del Ministerio de Justicia, los empleados del ministerio, de otros ministerios, o sea, hay categorías en el Estado, no es que cualquiera viene y cobra cualquier cosa, tenés una categoría que está dada por el título profesional, por la antigüedad, hay condiciones, tendrían que hablar esto en este minuto con los trabajadores o con las personas, sí, los representantes de ATE o de UPCN, que saben los datos al día. ¿Sí? Totalmente. Ahora, yendo un poco a las estadísticas del organismo, estaba viendo acá una nota de la colega Vida Masi en Viva, en el año 2018, o sea, gobierno de Macri, y se presentaban 137 denuncias por día en ese año, ¿no? 50.000 habían sido en 2017. Sí. Mayores temas, dice acá, mayores temas de denuncia: discriminación por discapacidad, por orientación sexual, identidad de género y discriminación por temas de salud. En tu época, esos eran los principales temas, o sea, ¿qué era lo que más recibía el INADI? A ver, yo te voy a decir dos cosas. Por un lado, hay investigaciones que nos dicen lo que la sociedad piensa de sí misma y los casos duros de discriminación. Entonces, en esa estadística que tiene que ver con investigaciones, la prioridad es los prejuicios por pobreza, los prejuicios por racismo, xenofobia, aspecto físico, los gordos, las personas de baja talla. Después, otra cosa es quiénes denuncian más. Hay personas que sufren discriminación y no denuncian porque no saben que tienen derechos. Por ejemplo, una investigación que hacemos ahora como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Sociedad Civil, con las mujeres con discapacidad, nos dice que solo 1 de cada 6 denuncian de las que sufrieron discriminación. Porque, a ver, el organismo tiene más o menos denuncias, no solamente por cuando un gobierno o los gobiernos provinciales o el gobierno de la ciudad cometen hechos de discriminación, porque la discriminación en las denuncias se da sistema de salud, colegios privados con los chicos con discapacidad, con autismo, o sea, hay discriminaciones que tienen que ver con instituciones que discriminan y otras veces es en el empleo, o sea, el ámbito educativo, el ámbito laboral y el ámbito de la salud son ámbitos que tienen muchas situaciones de discriminación. María José, ¿qué te imaginas que va lo ¿Estamos último? ahí? Sí, ahí te tenemos. Lo último que te consultamos. ¿Qué te imaginas que va a terminar sucediendo con todo esto? Ya que empezabas este móvil diciendo que te parecía más bien que era un operativo de distracción. Efectivamente, ¿se podría llegar a desmantelar el INADI realmente? A ver, yo confío en el Congreso de la Nación. Esto estaba en la ley ómnibus y la ley ómnibus se cayó. Si el presidente Milei quiere desmantelar el INADI, tiene que mandar un proyecto de ley y lo tiene que tratar el Congreso. Pongo en duda que el Congreso de la Nación, con su composición amplia y con las mayorías que tiene, dilapide la trayectoria del INADI. Tienen que volver a ponerse de acuerdo los distintos bloques políticos para poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo de la Nación, que la necesitamos más que nunca frente a este gobierno, y el INADI en los casos de discriminación, que en la mayoría de los casos la discriminación es ejercida por el propio Estado. Bien. Es gravísimo. Bien, gracias. Súper interesante charlar con vos, María José. Muchas gracias, muy amable.